Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por haber acudido a esta sesión de Liderazgo Lean para cerrar lo que es el bloque que he ido creando de publicaciones en LinkedIn sobre este tema, del que normalmente suelo ya desde hace unos años impartir un curso. Voy a haceros ya la presentación que os tengo preparada, resumen, ¿no?, de lo que hemos estado viendo. Os comparto pantalla. ¿Lo estáis viendo? Ok. Bueno, en realidad ahora lo que me apetece es darle las gracias a mi anfitriona, Marisa, que es la fundadora del Hotel Hostal Fuentivieja en Losar de la Vera, que es donde me encuentro ahora mismo, y que es el lugar donde organizo los midweek o offsites de alto rendimiento, que son realmente reuniones que hacemos con equipos o con líderes de diferentes temáticas, ¿no? Se trata de estar aquí durante una semana o unos días y, y, bueno, vincular la naturaleza con lo que es un espacio de despeje mental para ser mucho más efectivo, ¿no? Luego cuando vuelvas a la oficina. Así que nada, muchas gracias por dejarme conectar desde este lugar. Dicho esto, vamos a introducir lo que es el camino del Kaido, que es un poco, pues, esa filosofía japonesa que hemos estado recorriendo a lo largo de las publicaciones de LinkedIn, donde yo he buscado un poquito esos términos y esos conceptos que tienen mucho que ver con la excelencia profesional y con lo que es la mentalidad de mejora continua. El primero es el Hansei, que es ser capaz de hacer tu propia autocrítica cuando te equivocas, cuando hay algún tipo de error, y asumir esa responsabilidad. Porque si no encuentras tus errores, si no los buscas, si no los identificas, ellos te van a encontrar a ti, ¿vale? En mi caso, bueno, pues cuando yo empecé a tener mi primera empresa, fue con 25 años, fue una época muy dura porque yo era muy joven y traía muy malos hábitos de liderazgo en empresas en las que yo había trabajado. Entonces apliqué esos mismos patrones y la cosa fue fatal. Mi socio me tuvo que dar un toque y decirme, te estás equivocando. No es que los demás se equivoquen todo el tiempo, como tú piensas, que puede ser que sí, en ocasiones, pero tú estás realmente equivocándote en el camino de liderazgo que has emprendido. Y ahí es cuando tuve que regular, ver mi sombra, ver qué es lo que estaba haciendo y cambiar mi mentalidad. Y sobre todo una de las cosas más importantes que hice fue compartirlo con el equipo, ser sincera y bueno, ver con ellos qué es lo que yo estaba haciendo mal para corregir, ¿no? Y las claves, bueno, pues fue despejar mis miedos, eso lo primero, porque cuando tú no admites un error siempre hay un temor detrás. Segundo, el reflexionar sobre este error, pero desde el desapego, desvincular por completo cualquier tipo de emoción. Esa frase de no es personal cuando estamos en el trabajo hay que llevarla a cabo de una manera tajante con el desapego. Es importante, nada es personal. Y convertir el error en una oportunidad de aprendizaje. Siempre. Si no, no hay mejora, ¿vale? No hay evolución, no hay transformación, no hay avance. Entonces, eso es súper importante. Otra clave importante es que si todo sale bien, si realmente no hay error, no te quedes ahí, no te conformes, sino empuja todavía un poquito más y mira qué se puede mejorar. Seguro que hay algo que puedes todavía optimizar, ¿vale? La segunda clave sería el Ikigai. El Ikigai es un poco el propósito del para qué estás haciendo las cosas. Obviamente, cuando nosotros trabajamos, mucho del propósito tiene que ver con ganar el dinero suficiente para tener el tipo de vida que yo quiero tener. Bien, pero yo voy más lejos, ¿vale? ¿Dónde voy? Pues a que ese sentido que tú le estás dando a la tarea que hagas, en el fondo te energetice, más allá de simplemente una motivación. ¿Por qué es importante esto? Una de las maneras más fáciles que tú puedas elevar tu energía y estar bien, porque tú estás la mayor parte del tiempo trabajando, la mayor parte del tiempo de tu día, y se trata de que en ese momento estés bien, no cuando terminas, qué haces luego con las horas que te quedan o con el fin de semana para tener esa vida que deseas con el dinero que ganas. No, es en el día a día. Entonces, una de las claves es cultivar tus cualidades, ¿no? ¿Qué valores pide la tarea que lleves a cabo? Tal vez paciencia, tolerancia, flexibilidad, etcétera. Pon tu foco ahí, no en la tarea. Pon tu foco en tus valores, en tu actitud, en qué estás haciendo y cómo.
y mantén la concentración todo lo que puedas. Mantente, mantente. ¿Por qué? Cuando lo hagas, verás que tu estado es mucho más positivo, tu estado de ánimo, te vuelves mucho más creativo, estás mucho más relajado. ¿Y eso por qué es? Porque cuando estamos cultivando nuestros valores y estamos forzando esa concentración al máximo, estando totalmente presentes en lo que hacemos y en cómo nos sentimos y en cómo lo estamos de alguna manera desarrollando desde nuestras cualidades, estamos haciendo una estimulación cerebral que genera un montón de inas, que son todas las que están vinculadas con el bienestar. Por eso se habla del flujo, se habla del estado de totélico, ¿no? Que dice Edgar Tolle, en el que tú pierdes por completo la sensación del paso del tiempo. Entonces, esto es súper importante. Más allá de tu motivación, utiliza el trabajo para tu desarrollo personal, para cultivar tus valores en cada pequeña tarea que lleves a cabo. Y ya verás cómo la energía que te llega hará que la jornada sea mucho más interesante, mucho más creativa, mucho más positiva y tú termines la jornada con una energía muchísimo más elevada para hacer las cosas que realmente también te apetece hacer. El Kaizen habla del microcambio, es decir, yo encuentro en mis cursos un montón de resistencias a cambiar, ¿no? En mis cursos la gente viene precisamente a probar técnicas o a desarrollar habilidades para cambiar una situación y buscar una mejora. Pero luego te encuentras con un montón de resistencias y muchas son balones tirados para afuera, ¿no? Que si la burocracia, que si el jefe, que si la cultura, muchas cosas. Pero en el fondo se trata de que realices pequeñitos cambios que no te supongan tanto esfuerzo y en esa rutina de pequeño cambio, al final generas una transformación. Entonces, es vencer esas resistencias psicológicas con cosas muy pequeñas, que además ni siquiera tengas la posibilidad de poder fallar ni cometer errores, porque son pequeñas. El éxito real, ¿dónde reside? Pues en los microcambios del 1% diario, ¿vale? Son los que de verdad van a vencer esas resistencias. Por ejemplo, en un proceso de trabajo que lleves a cabo, una pequeña mejora, pequeña, un escritorio más limpio, o los archivos del ordenador mejor organizados, o una interacción con el cliente o con el usuario muchísimo más cortés, muchísimo más amable, etcétera. Cosas pequeñitas, ¿no? En mi caso, yo cometía muchos errores con los emails, sobre todo en el hecho de comerme palabras o de no adjuntar los archivos que yo estaba diciendo que estaba adjuntando, ¿no? Vale, ¿qué ocurre? Que lo hacía por prisa, porque no paraba de hacer mil tareas. Así que cuando me di cuenta de eso, por un poco la mala imagen que estaba dando tanto a los demás como a mí misma, pues empecé a revisar con calma los textos 2 veces y luego también cogí el hábito de abrir todos los documentos que estaba adjuntando. Todo, lo abría todo, lo revisaba como por primera vez. Y de esa manera mi cerebro, de alguna forma, se programó para que cada vez que yo tenía que adjuntar un documento, directamente yo lo adjuntara, sin pensar, ¿vale? Con lo cual, el hecho de haber creado un pequeñito cambio de rutina hizo que yo ahora mismo sea mucho más eficiente a la hora de trabajar con los emails, tener un ritmo rápido que me permita tener, pues como si dijéramos, una eficiencia que antes me hacía cometer errores, ¿no? Debido a esa rapidez. Ahora puedo ser rápida, pero también eficiente, porque ese pequeño cambio lo he hecho tantas veces que se ha convertido en un hábito y se ha convertido en algo inconsciente. Bueno, pues se trata de eso, de hacer pequeños cambios que al final generan un cambio de cultura o generan un cambio de proceso o generan un cambio de mentalidad, ¿no? Y el beneficio obviamente viene siempre. El Gaman es el estado de presencia, que es como lo entiendo yo en este enfoque que estamos dándole al liderazgo Lean, y en realidad es ser fuerte, pero no en ausencia de la dificultad, sino dentro de ella, ¿no? Es como ser capaz de sostener la calma dentro de la tormenta. Vale, pero es muy importante, y más todavía, que leas las señales antes de que la tormenta, perdón, antes de que la tormenta estalle, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Y cómo leo las señales? ¿Qué significa esto? Os pongo un ejemplo. Cuando tú lees las señales, te anticipas a los problemas. Tú puedes estar apagando fuegos todo el rato, ¿vale? Y tu vida es así.
y en el trabajo eres buenísimo apagando fuegos y todo el mundo te va a llamar para que lo hagas. Pero ¿no sería más práctico que no hubiera fuegos que apagar? Tal vez, si nosotros detectáramos esas señales de aviso antes, nos evitaríamos muchísimos problemas y dificultades. Bueno, en mi caso fue hace poco, hace como 2 años, yo tuve la oportunidad de presentar un proyecto a una subvención con 3 partners internacionales. Elegí a uno de ellos para que presentara, yo no podía presentar, pero la persona que tenía que hacer la presentación a través de la plataforma no se atrevía, no escuché la señal. Yo intenté hablar con la persona, motivarla, intentar solventar sus problemas, miedos, etcétera, pero estaba tan absorta y tan liada con todos los trámites que había que hacer que cuando llegó el día antes de vencer lo que es el plazo para la presentación, la persona se negó a hacerlo, no quiso, se bajó del proyecto y nos dejó plantados a todos los demás. Va, para mí fue como un shock. No puede ser, 3 meses de trabajo tirados por la borda, pero fue una lección muy importante. Hace pocas semanas, la vida me dio otra vez la misma oportunidad, escuché la señal. Uno de los partners nos dijo que ya había intentado, había echado un vistazo a esa subvención, no le convencía del todo. Tuvimos una reunión, vimos que el miedo fundamental era la responsabilidad que tenían que asumir, sobre todo de índole económico. Parece ser que se despejó, pero cuando hicimos un calendario de acciones y compromisos, al primero hubo ya un retraso, un aplazamiento, ya había señales ahí que me decían, no, esto no funciona con la agilidad que nos hemos comprometido, así que al final decidí que era mejor dejarlo estar y dado que no teníamos tiempo para afrontar esos miedos, mejor no presentar. Pero la lección aprendida era muy importante porque era una lección de calma ante la situación y sobre esa calma ver esas señales antes de que se provocara un daño mayor. ¿Vale? Bien, pues estos serían los 4 elementos que yo identifico como el camino del que ha ido el Hansen, Heinzen y Kahneman. La autocrítica, el propósito, el microcambio y la presencia. ¿Por qué? Porque no puedes mejorar lo que no confrontas y no puedes confrontar lo que niegas. Es muy importante ser consciente de todo lo que estás sintiendo, de cómo estás operando con tu trabajo y de tener la humildad de reconocer cuando hay algo que no estás haciendo bien o al menos preguntártelo, ¿no? Implementar todos estos elementos te permite tener esa mentalidad de mejora continua con poco esfuerzo, porque se basa más en cosas pequeñitas, cambios pequeños, pero sí con una disciplina, es decir, con una constancia. ¿Para qué? Para convertirlo en un hábito y que al final se automatice. ¿Ok? Vale, paro aquí un momento y si tenéis alguna aportación que hacer respecto a vuestras experiencias, me gustaría escucharos. ¿Vale? Voy a dejar de compartir. Tenemos unos minutejos. Si hay alguna persona que le apetezca comentar, pues, de alguno de los aspectos que hemos visto, con una experiencia o algún consejo que podáis dar, os lo agradezco. Paloma, ¿cómo lo ves? A ver, decías antes que yo me canso muchas veces de la gente cuando dice, es que no es personal. Sí, hasta cierto punto estoy de acuerdo. Ahora bien, no del todo. ¿Por qué? Porque precisamente dices, mm, bueno, hay que ver esas resistencias, esos miedos, ver la situación de la persona, todo eso es personal. Bajo mi punto de vista, yo hice un giro bastante importante para mí porque bueno, pues es muy, muy habitual el, no, es que es mejor que ascienda este otro en lugar de tú. No, es que esto no lo vamos a hacer. No, pero no es personal, ¿eh? No es personal. O sea, esto es meramente profesional. Digo, no, perdona, estamos de tú a tú. Las relaciones entre personas. Quiero decir, si estamos jugando a empatizar entre nosotros, a escucharnos, a tener una comunicación real de, oye, ¿qué es lo que está pasando? Decías, quiero predecir esas tormentas. Esas tormentas se predicen cuando estás atento.
o cuando estás atenta a lo que está sucediendo en la tarea, en el objeto y a cómo se están comportando las personas, si están satisfechas, si no lo están, si se sienten traicionadas o simplemente no escuchadas, no fomentadas, no alimentadas. Todo eso es personal, bajo mi punto de vista. O sea, yo entiendo muy bien el criterio, ¿vale? De esto no es personal, es profesional. Pero precisamente también estás comentando, bueno, cuidado, la actitud. No hay nada más personal que la actitud con la que yo voy a un sitio, me relaciono con las personas y desempeño mis tareas. Y además incluso hasta colaboro para ayudar a los demás, porque si ellos suben, yo subo, evidentemente, ¿no? Subimos todos. Solo quería hacer ese matiz porque, como comentaba, para mí fue un cambio muy importante cuando lo acepté. Ujú. Y entonces dije, vale, no es personal en cuanto a que no hay mala intención con respecto a mí o con respecto a ti, pero es personal porque aquí vengo con todo. Ujú. Y eso quería comentar. Muy bien. Muchas gracias, Paloma, por la aportación. Muy interesante. Eh, ¿Alguien más, aparte de lo que es esta Sí, parte, ¿no? bueno, Que ha comentado Paloma? Almudena, siguiendo un gracias. poco con lo que decía, que, hola, buenas tardes, Hola, buenas. que siguiendo un poco con lo que hablamos, yo en las organizaciones me he encontrado con eso. Te dicen no es personal, sobre todo el jefe, para darte una mala noticia, pero vamos, es personalísimo. Quiero decirte que en las relaciones, tiene razón Paloma, que lo que se desarrolla es tu carácter, es tu personalidad. Y bueno, pueden decirte que es que desde el punto de vista profesional y no sé qué, pero en realidad vas tú con todo lo tuyo y te encuentras con los otros con todo lo suyo. Eso sí, sí lo veo, estoy de acuerdo con Paloma. Ok. Yo me gustaría también compartir en cuanto a lo que has comentado del propósito. Hay veces que parece que a nivel empresarial hay unos objetivos y unos propósitos muy claros que normalmente te marcan. Pasa que yo ha habido momentos de mi trayectoria profesional en el que he estado en proyectos grandes, he estado dirigiendo equipos grandes de personas y en esos momentos me he encontrado que cuando me centraba en plantear un propósito a nivel de objetivos, a nivel técnico, profesionales, eh, mm, como que todo se hacía muy gris, como que no había energía, no fluía, no avanzábamos, ¿no? Y cambié un poco mi estrategia y llegó un momento en el que dije, vale, se acabó. O sea, reuní a toda mi gente y les dije, a partir de hoy lo que vamos a hacer aquí es divertirnos. Y vamos a pasárnoslo bien. Y si algo no nos gusta, pues no lo hacemos. Y vamos a hacerlo de manera que disfrutemos. Porque si no, ¿para qué estamos aquí? No vamos a casa, ¿no? Sí, claro. Y a partir de ese momento la gente empezó a tomar más iniciativa, a proponer más ideas, a ser creativa. Y de repente hubo como un estallido de energía que todo el mundo estaba contento. Ya hasta nos juntábamos los fines de semana la gente del equipo de trabajo, pues porque disfrutábamos con lo que hacíamos y nos lo pasábamos bien. Ujú. Y curiosamente, a pesar de poner los objetivos del proyecto y profesionales en segundo término, curiosamente avanzábamos más deprisa y todo salía mejor y cumplíamos mejor los objetivos de cara a lo que era nuestro proyecto y los hitos. Y Qué con eso me bueno, qué encontré. interesante. Fue una experiencia muy bonita. Ujú. Creo Gracias. que ahí un poco, por lo Sí, que estábamos, lo que veníamos comentando, al tener en cuenta cómo se relaciona el grupo, no importa, o sea, el objetivo del proyecto es importante, pero si el grupo funciona, no vas a llegar. Por eso el plantear, como tú dices, a lo mejor en un segundo plano aparente el objetivo y darle más importancia a la masa crítica de grupo, yo creo que es muy bueno, vamos. ujú. Está muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna opinión más? Yo creo que evidentemente lo que hay es siempre que intentarlo. Es decir, que en cualquier caso está en ti esa capacidad de poder tomar esa iniciativa y la capacidad también de cómo te tomas las cosas y ser ejemplo de cara a los demás sobre este aspecto.
porque es desde ti que tú puedes influir y que puedes generar esos pequeños cambios, ¿no? Es verdad que habrá resistencias porque habrá muchas personas que nieguen llevar a cabo ese cambio, pero también es cierto que si consigues un cierto colectivo, el propio grupo ya presiona, ¿no? Sutilmente y de manera positiva hacia que eso sea, ¿no? De cara para todos, ¿no? Para que haya más integración y más, y, bueno, y más un poco espíritu de equipo, ¿no? Porque uno no se quiere quedar solo, no se quiere quedar apartado, no se quiere quedar fuera, ¿no? Nos quedan pocos minutos, entonces, por mi parte, simplemente haceros un pequeño apunte sobre lo que sería el tema del MUDA, que son un poco pues esos desperdicios que también hemos hablado en el LinkedIn. Y bueno, os voy a compartir otra vez pantalla brevemente para mostrar un poco. Vale. Bueno, el MUDA realmente, y esto lo vamos a hacer muy rápido, es en ver esos desperdicios que están todos los días, siempre ahí. A veces son invisibles, a veces estamos tan acostumbrados a ellos que es que les pasamos por desapercibidos, como pueden ser, por ejemplo, en el tiempo. Los desperdicios del tiempo, ya conocemos los ladrones del tiempo. Son distracciones, por ejemplo, que son las propias o distracciones ajenas. Distracciones cuando yo me pongo con el WhatsApp de repente en medio de una tarea, o cuando voy yo a distraer a otro porque le escribo un WhatsApp o porque llamo por teléfono o porque me paso por su escritorio. El caso es no hacer lo que tengo que hacer en el momento, o también el posponer ciertas tareas, cambiar las prioridades, ¿no? De la agenda, porque esto se me atasca, no me gusta, no me apetece, y al final lo voy dejando abajo, abajo, abajo y ya se cuela para el día siguiente porque no me ha dado tiempo a hacerlo, ¿no? Bueno, en realidad son los ladrones de tiempo, que hay bastantes. Son esos momentos en los que yo no soy consciente muchas veces de lo que hago y sí de que cuando termina la jornada no me ha dado tiempo a hacer lo que quería. Entonces, si esa es la sensación que tienes, es muy importante que revises qué pasa con el uso que haces de tu tiempo, ¿vale? En las reuniones, bueno, otro clásico. Las reuniones en las que yo no tengo que estar, las reuniones que no están bien planificadas, bien organizadas, las intervenciones en las reuniones que no están bien gestionadas, que no están dinamizadas. Bueno, las reuniones puede ser uno de los máximos perdedores de tiempo, ladrones de tiempo que tenemos también dentro de las organizaciones, ¿no? Y consumen muchísimo tiempo y muchísimos recursos e incluso también talento que llegan a ser al final un desperdicio, ¿no? De cara a lo que puede ser el trabajo, ¿no? La falta de foco, bueno, pues todo lo que es cambiar las prioridades respecto a lo que yo tenía programado en la agenda, o bien porque me viene una imposición de otra tarea de repente por un superior y yo no sé cómo gestionar eso, ¿no? O decisiones lentas o agendas reactivas, es decir, he metido demasiadas cosas, no he dado colchón de tiempo, entonces al final se me solapan y tengo que ir corriendo a todos lados y voy tarde y hay cosas que al final no hago, bueno, en fin, ¿no? Desperdicios del tiempo, muchos, hay que estar muy atento. Desperdicio de talento. Bueno, el egocentrismo del líder, aquel que piensa que tiene la razón en todo y que, bueno, ignora todo lo que es las ideas y oportunidades de sus equipos, ¿no? Bueno, aquí Fernando nos ha dado un ejemplo muy bueno de cómo dar la vuelta a la tortilla y hacer que el equipo sea protagonista, ¿no? Y realmente tenga también una aportación, un valor, ¿no? La baja capacitación, cuando las personas están trabajando por debajo de su capacitación, de su capacidad, ¿no? Cuando no tienen las habilidades necesarias, cuando tienen desconocimiento de aquello que tienen que hacer o de la operativa, ¿no? Bueno, pues eso también es un desperdicio muy grande porque cometen errores y muchas veces esos errores son de los que hemos visto antes que no se cuentan, ¿vale? Cuando el equipo no tiene autonomía para decidir o cuando la burocracia, que eso me lo he encontrado muchas veces en la formación en la administración que imparto, la burocracia es como una losa, ¿no? Que no permite el cambio, que no permite el progreso, la mejora, incluso el análisis y el diagnóstico de cuáles pueden ser los propios desperdicios, ¿no? Luego también tenemos la energía, el desperdicio de energía.
También eso lo hemos comentado, ¿no? Almudena y Fernando han dicho algo respecto al tema y Paloma también. En lo que es la mala comunicación, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces las indicaciones que damos no son buenas, no están completas, no son específicas y hay malinterpretaciones. Y esas malinterpretaciones conllevan a errores. O también los hilos eternos de mensajes en los emails, ¿no? Esos continuos contestaciones que dices, a ver, esto no es un WhatsApp, esto realmente sé conciso, ¿no? Sé preciso, dime las cosas que realmente necesito, dame la información exacta. Bueno, pues eso es otra de las cosas que promueven los cuellos de botella, los fallos en los tiempos, la mala gestión, la ineficacia, etcétera. Cuando tenemos al equipo o nosotros mismos sobrecargados, con demasiadas tareas, eh, cuando la presión es constante, ¿no? Cuando aparece el burnout, cuando aparece el estrés, cuando me genero ansiedad, es imposible pensar con claridad, es imposible innovar, ser creativo, etcétera, ¿no? Estamos en modo reactivo, entonces es muy complejo. El constante feedback negativo es el pan de nuestro de cada día. Necesitamos equilibrar, necesitamos dar refuerzo positivo también. ¿Qué es lo que haces bien? Te lo tengo que decir, te lo tengo que mostrar. Es muy importante. Sin embargo, lo que más hacemos es meter el dedo en la paja ajena. Em, Creo que lo he dicho mal, pero no importa. Lo que estamos buscando muchas veces es realmente ver el error del otro, ¿no? Y estamos dándole siempre ese feedback, que no deja de ser un feedback negativo, si no lo conviertes en algo constructivo aportando solución, ¿vale? Así que es muy importante que demos un refuerzo positivo y equilibremos. Y el clima laboral tóxico. Esto es algo que mantenemos y es realmente lo peor que le puede pasar a una organización o a un equipo. La toxicidad hay que eliminarla, pero ya, no se puede permitir y hay que atajarlo. Hay que hablar con las personas, tanto el que de alguna manera es tóxico como las víctimas. Hay que aclarar las situaciones, hay que poner remedio y hay que saber por qué pasa, ¿vale? Y si hay que movilizar a las personas, se las moviliza, pero hay que limpiar, hay que despejar, hay que sanar. Entonces, el clima dentro de la organización tiene que ser un clima limpio, sano y positivo. Eso es súper importante para que haya eficacia, para que todos los esfuerzos que estamos teniendo, para que se lleve a cabo el proyecto, conseguir los objetivos, realmente se puedan cumplir. Vale, entonces, respecto a los Que ladrones del tiempo, Patricia, cuéntame. yo tengo un problema personal muchas veces con el priorizar, porque de esto que te entran tareas y dices, vale, estaba haciendo esto, pero de repente te llaman o te llega un correo urgente y ahí como que sí que me aturullo y digo, a ver, ¿qué tengo que priorizar? Y en ese aturullamiento hasta que decido, me cambio, no sé qué, sí que pierdo tiempo. Y luego, bueno, pues hay veces que cuando estás trabajando en equipo, también, bueno, pues reuniones que se alargan o que también es un poco inevitable, ¿no? Porque estás con ese contacto personal y, bueno, a veces tampoco es pérdida de tiempo, sino que estás como... Entonces, bueno, que sobre todo cuando hay fechas límites, pues, pues cómo gestionar ese tipo de situaciones. Ajá, vale. Bien, las prioridades. Sí, sí, Normalmente cuando también. nos... Ah, sí, perdón, Almudena, Perdón, dime. No, no, interviene, no, interviene. no, uniéndolo a lo de uniéndolo a lo de las prioridades, que es que lo que pasa es que tú tienes unas prioridades, pero el jefe te manda otras y entonces entran a formar parte de las prioridades unas encima de otras y descalabra un poco el programa que tú podías tener, ¿no? Y yo ahí le uniría, que es también temas de prioridades, el tema de que los procedimientos, ¿sabes? El procedimiento, por ejemplo, yo como he trabajado en la administración, que ya se ha hablado de un poco de ellos, los procedimientos se quedan obsoletos, antiguos. Entonces, solo se repite lo mismo, y hay que echar una mirada, porque es que no es ley. Los procedimientos no son leyes. Lo que hay que hacer es, se determinó ese procedimiento porque era el más factible en aquel momento, pero luego pasa el tiempo y igual no es factible. Bueno, así como un ejemplo que me viene a la cabeza, yo recuerdo cuando estaba de jefa de servicio de acción social, todos los años pedían el certificado de nacimiento de todos los niños.
cada año todos los padres tenían que aportar el certificado de nacimiento para la ayuda de hijos. Y fue una cosa que dije, oye, chicos, esto hay que pensarlo, es una chorrada, porque un hijo cuando nace sigue viviendo todo el tiempo, hasta que se muere, claro, y lo normal es que siga viviendo, no tiene ningún, si le hemos pedido el certificado el año pasado, lo único que hay que ver es si ese certificado está, o sea, hay que simplificar desde mi punto de vista, porque esos son agotadores, son miles y miles de horas haciendo el tonto. Perdona, y no tenía que ver con las prioridades, sino con más bien con los procedimientos, ¿no? Sobre todo en la administración. Le pediría a alguien que no sé por qué se está colando un sonido raro. No sé si lo oís vosotros también. Sí, bueno, parece que ya ha frenado. Es mi perro, ahora mismo lo apago. Vale. Mira, no lo identificaba como un perrillo. Vale, Almudena. Vale, muchísimas gracias por la aportación. Para mí, el tema de las prioridades, cuando tú te organizas en la agenda, obviamente te organizas para el día, pero también te organizas para la semana, te organizas para el mes, etcétera, ¿no? Es muy importante también que la tarea en sí, tú tengas claro que se desglosa también en algunas otras tareas y que muchas veces no nos da tiempo a hacer esa prioridad porque no hemos desglosado exactamente los tiempos que nos conlleva. Y a veces nos lleva más tiempo de lo que nosotros teníamos pensado. En el liderazgo Lean, uno de los procesos que se llama mapa de flujo, lo que mide muchas veces es eso, mide cuánto tiempo nos lleva ejecutar ciertas tareas sin ningún tipo de distracción, ¿vale? Por decirlo así, eso sería como el tiempo óptimo, ¿no? El timeline. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces no tenemos muy claro cuánto va a durar la tarea que vamos a llevar a cabo. Y nos vienen interrupciones y entonces, que ya sea simplemente que nos viene otra tarea encomendada por otra persona, eso ya es una interrupción, y de alguna manera alargamos ese tiempo, ¿vale? Y al no disponer tampoco de colchón de tiempo para el resto de tareas, esta tarea prioritaria pasa a un segundo nivel. Esto puede ser un ejemplo, ¿vale? En el que muchas veces hay muchas tareas que podríamos minutar, podríamos tener clarísimo qué voy a tardar yo en hacer esta tarea y no quedarnos con ese efecto de, bueno, si a mí me interrumpe alguien haciendo esta tarea, no pasa nada, yo sé que son 5 minutos, vale, pues saco otros 5 minutos de otro lado y la puedo hacer. O optimizo otro tipo de tarea y la puedo hacer. Y luego también, eso, como si dijéramos una manera de trabajar la tarea de forma más objetiva y pragmática, ¿no? O sea, en la que yo mido el tiempo y ya. Y luego ya desde el punto de vista psicológico es observarme yo. A ver, estoy abriendo también espacio dentro de mi tarea prioritaria a otras tareas que realmente no lo son tanto. Y entonces le estoy quitando tiempo y espacio a la tarea prioritaria. Pero ¿por qué hago eso? Porque soy incapaz de decir que no, porque no puedo poner límites, porque no soy capaz de discernir si esa nueva tarea que yo he metido en ese tiempo que tengo para la prioritaria realmente es prioritaria también o es más prioritaria que esta otra. Es decir, es como un pequeño análisis, ¿no? de, de mi comportamiento, de mi actitud respecto a por qué estoy interrumpiendo mi tarea prioritaria y estoy desplazándola porque en este caso estoy metiendo otra, ¿no? Cuando se trata de una tarea que te pide el jefe, yo tengo un truco. Cuando yo trabajaba también en empresa, yo he trabajado como empleada, también he trabajado como directiva. Y en los dos casos siempre tenía un superior. Bueno, pues cuando me venía alguna tarea extra, ¿no? Y no les llamaban prioritaria, te decían urgente, ¿qué ocurría? Que yo mandaba un email. Vale, he entendido bien, esto es lo que tú quieres que haga, esto es lo que me pides, vale. Pero a la vez añadía, indícame dentro de mi agenda, es decir, tengo estas otras cosas prioritarias que tengo que hacer, ¿dónde la ubico? ¿La hago antes? ¿La hago después? ¿Cuándo lo hago? Es una forma de lanzar la pelota de nuevo, ¿no? Porque claro, no te dicen que la tarea es prioritaria, te dicen que es urgente. Entonces, claro, la palabra urgente, hazlo cuanto antes, ya está generando esa prioridad. Pero muchas veces es que esa tarea no tiene esa etiqueta de prioritario. Es simplemente un juego psicológico.
para que yo caiga y yo la priorice. Entonces yo lo que me acostumbré fue a hacer eso. Vale, pues indícame en qué proceso lo hago, o sea, en qué momento lo hago, dentro de mi proceso. Y al final añadía, si no me dices nada, entonces entiendo que puedo gestionarla yo dentro de mi agenda. Y es lo que hacía. Al final yo iba gestionando esas tareas, las mías y las que me iban adjudicando, en el momento en que yo podía hacerlo. Entonces, hay varias razones por las cuales vamos desplazando y moviendo las tareas prioritarias, que puede ser porque las interrumpimos nosotros, puede ser porque las interrumpen otros, pero la cuestión es darte cuenta de qué estás haciendo, la razón por la cual está ocurriendo y poner remedio específicamente a eso, ¿vale? Parar y decir, ¿qué está pasando? Como ser más consciente, ¿no? Ostras, esto yo tenía que haberlo hecho, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que se ha metido por medio, ¿no? Y luego, pues, gestionar. Si te vienen tareas de otras partes, de otros lados, ¿no? Normalmente con presión, o porque hay un cierto chantaje emocional de el compi, oye, mira, me ayudas, me echas una mano, pa. Estás cayendo en ese chantaje emocional, te estás arrepintiendo después de haber sobrecargado tu mochila de tareas con otra más, por no poner límites, por no frenar a ese compañero. Entonces, ese tipo de examen o autorreflexión es importante en cómo yo me estoy organizando y agendando las tareas, sobre todo las prioritarias, ¿no? Las que son realmente importantes. ¿Qué es en lo que tenemos que trabajar? Siempre tenemos que trabajar en lo importante. De hecho, cuando lo hacemos, cuando le estamos dando espacio y tiempo a lo importante, no hay lugar para lo urgente y todo es prioritario, porque todo es importante. Patricia, ¿te vale? Sí, bien. Estamos hablando de los Sí, ladrones del tiempo. ¿Hay esto, algún otro ladrón del tiempo que queráis comentar? O de cualquier comentar otro muda, ¿no? Desperdicio de un talento. poco, un poco uniéndolo a lo que es, yo llegué a la misma conclusión. ¿Eh? Lo mejor es Perfecto. cuando el jefe te interrumpe, porque si las tareas son cíclicas y hay que sacar resultados de forma cíclica, muchas veces el jefe no sabe el tiempo, el tempo que tienes para realizar esa tarea. Y como es cíclica, pues parece que no, que no lleva tiempo. Y entonces cuando te introduce una tarea súper urgente, bueno, si es súper urgente, yo ahí hacía lo mismo que tú. Pues dime, entonces, ¿qué prefieres? ¿Que haga esto? ¿Que haga esto? Dame una prioridad, decídete, o a ver qué es lo que quieres que haga, sacamos primero. No, claro, es mejor que sigas haciendo. Ah, vale. Pero bueno, sí, es exactamente así. Sí, sí, sí. Y otros ladrones de tiempo, pues, no sé. Por ejemplo, en mi caso fue que no existían procedimientos informáticos para cuando ya lo sabía, pero no se habían implantado. Entonces, diseñar procedimientos que pudieran ayudar, ¿sabes? Porque se Ujú. perdía muchísimo tiempo en hacer papeles y papeles Vale. inútiles y que había otra forma de poderlo solventar, Mm. ¿sabes? Sí, exacto. Y, por ejemplo, en el tema de la comunicación, ¿tenéis alguna experiencia respecto a temas de malentendidos? Es decir, aquellas ocasiones en las que recibimos una indicación o damos una indicación y esto es lo que hay que hacer, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, es muy gracioso cuando estás convocando una reunión o estás agendando a alguien y le mandas un email, le mandas el calendario y te pregunta en el propio cuerpo del texto, ¿pero a qué hora es? Vaya, ya lo pone, ¿no? Entonces, el hecho de que muchas veces la gente no sé, porque va con prisas o porque no se molesta en leer, pero parece, ¿no? Que cuando tú das ciertas indicaciones le llega la mitad, le llega solo, o eso ya con suerte, ¿no? Una tercera parte de lo que realmente quieres que haga, ¿no? ¿Habéis tenido alguna experiencia con respecto a dar indicaciones y que haya llevado a cabo después una consecuencia negativa por una malinterpretación o la omisión de algún paso o de algún dato, ¿no? Dentro de la indicación? Yo sobre todo los emails que hablabas antes, ¿no? De que un email se pierde en la lista y de repente es como, uy, esto no lo había visto, te lo había enviado hace una semana, era importante. Bueno, eso siempre. Y tema luego
que no sabes, yo muchas veces me comunico también por WhatsApp con facilidad y muchas veces luego no sabes si has hablado por WhatsApp, si lo has hablado por correo, si lo has hablado en persona y no, entonces, joder, no sé dónde he comunicado esto y no sé dónde puedo referenciar para decir, oye, sí que lo hablamos. Eso sí que me suele pasar. Es importante también, si tú estás trabajando con un equipo en algo, proyecto, lo que sea, determinar un canal de comunicación y ese es el canal de comunicación único y exclusivo que tú vas a utilizar. Esto es importante. Y ver cuál es de esos canales de comunicación es el más adecuado, porque el WhatsApp sí que es verdad que es rápido, pero no es demasiado práctico y sobre todo, bueno, pues también tiene muchas limitaciones. Y es importante que se mantenga, como en este caso estás comentando, un solo canal. Eh, el hecho de esa preocupación de si lo mando por aquí o por allá, pues eso se solventa Mm. rápido. Y también acostumbras al equipo a que trabaje de una determinada manera, ¿no? Cuando todos están dentro de un proceso y de alguna manera comparten ese mismo proceso, se vuelve todo más ágil, ¿no? El hecho de que uno lo haga de una manera, otro lo haga de otra, eso genera un cierto caos. Y el caos es el enemigo del orden. Entonces, al final, dentro de ese caos, vamos a tener seguro algún tipo de desperdicio, de muda, ¿no? De tiempo o de recursos o de documentación que no llega o de repeticiones, de volver para atrás, ¿no? Ese tipo de cosas, de reacciones. Muchas gracias, Patricia. Yo Eh, también, Nosotros, sí. nosotros en la convocatoria de los cursos, que hay que convocar a muchos alumnos y tal, estuvimos pero mucho tiempo y además haciendo mejoras continuas. Hacíamos una convocatoria, veíamos cómo funcionaba, veía qué errores había, a ver qué ha pasado esta vez con la convocatoria. Modificábamos, poníamos y era importantísimo poner en letras en rojo, en grandes titulares, ¿sabes? Ujú. Donde todo muy clarito en qué sitio, a cada cuántos días, para que no hubiera Sí. no hubiera ninguna duda. Las leíamos 3 o 4 veces, o sea, pero al principio pues vas metiendo la pata, pero vas pudiendo mejorar y la gente lo va, y además el mismo equipo te dice, oye, fíjate, esto lo podríamos hacer de otra manera, tal. Así Mm, que sí. genial. Fernando, ¿querías comentar? sí, era respecto a lo de los canales de comunicación. Yo me encuentro con que, aunque bueno, ahora mismo doy servicios de internet y tengo pues bastantes clientes y siempre hay alguien que necesita algo, pide algo, ¿no? Y entonces me ocurre muy frecuentemente que alguien, pues, bueno, la forma de comunicación que yo le indico a todo el mundo es por correo electrónico. Y normalmente, pues claro, lo contesto rápido, pero hay gente que se empeña en comunicarse por WhatsApp. Y claro, a lo mejor es una cosa urgente y tal, y que necesita ya mi atención porque dice, se me ha caído el correo, ahora mismo lo necesito, ¿no? Vale. Pero muchas veces me piden cosas que no se pueden hacer en el momento, oye, cuando puedas. Y en ese caso me pasa muy a menudo que se me sumerge en los WhatsApp y se me olvida, porque me entra otro, y un correo lo puedes dejar en la bandeja de entrada y hasta que no la atiendas lo sigues viendo ahí, ¿no? Pero el WhatsApp se sumerge totalmente y me pasa más de una vez que llega alguien, oye, ¿y esto que te dije la semana pasada? Y claro, les tengo que decir, oye, si quieres que no se me pase, mándame un correo, porque si no, el WhatsApp ahí se pierde, ¿no? Y luego respecto a lo que comentaba Almudena, ¿no? Yo también administro las plataformas de formación, los cursos de nutrición y dietética de la UNED y allí pues claro tenemos unos paneles de información y unas donde se ponen los comunicados, donde la gente pues se ve todas las novedades del curso y es impresionante la capacidad que tiene la gente para no leer lo que se le pone incluso con letras rojas y ya no sabemos cómo hacerlo, si ponerlo fosforito tal, porque se dice reunión de Zoom el miércoles a las 4:30 tal. Y de repente están diciendo, ¿a qué hora es la reunión? ¿No? Lo que tú decías, ¿no? O yo qué sé, la fecha del examen termina el plazo es hasta tal fecha. Y de repente pues siempre te llega alguien que te escribe, ah, es que no sabía que se acababa, ¿no? Entonces es muy difícil porque cuanto más te empeñas en comunicar algo, más esfuerzo pone todo el mundo en no leerlo y en no verlo. Una cosa curiosa. Bueno, solo es. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, Fernando.
Paloma, ¿quieres comentar alguna cosa? Vale. Hay un tema que para mí creo que es también muy importante, que lo veo en todos los cursos, y, y es el tema es muy delicado, porque es el tema del clima tóxico. Es decir, cuando te encuentras con compañeros de trabajo o con el propio jefe, ¿no? Que tienen una actitud y una predisposición bastante negativa. Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Vale? ¿Qué es lo que se os ocurre si habéis tenido alguna ocasión así? ¿Qué ha pasado, ¿no? Yo he llorado mucho. En mi caso, Bueno, ¿eh? en mi caso, bueno, no sé, Almudena, si quieres añadir algo más. No, no, que pasa por los dos lados. O sea, puede ser el jefe tóxico, yo lo he tenido en algunas circunstancias y otras veces colaboradores tóxicos, pero muy tóxicos. Y bueno, hay casos que es que ya no puedes hacer nada más porque haces todo lo que... Pero era la primera parte de la entrevista que hemos visto, ¿no? Es que tú vienes al trabajo con toda tu forma de ser y si eres tóxico, sigues siendo tóxico. No es cuestión de que aquí profesionalmente, si eres tóxico, es que eres tóxico. Entonces es muy difícil llevarlo tú como jefe, los compañeros, el contagio, todo eso es tremendo. ¿Eh? Te lleva eso te coge tiempo. Perdona, Fernando. Bueno, yo solo quería decir que yo también me he encontrado con situaciones de trabajadores y de gente, pues, o bien tóxica, que generaba conflictos, y entonces, pues, ha habido momentos en los que, pues, bueno, he utilizado herramientas de trabajo en equipo, de liderazgo, incluso, oye, llegamos a hacer un curso outdoor de estar, pues, 3 días en mitad de la montaña haciendo todo tipo de pruebas con unos facilitadores que contratamos. Y bueno, siempre hay un margen de mejora, pero al final la solución definitiva que he encontrado ha sido despedir a todos y quedarme yo solo. Y eso no falla, ya no discuto con nadie. Yo Eso, quería comentar, Sí, Paloma. perdona, no, sigue. que, a ver, yo estoy en el medio, ni arriba ni abajo, ¿no? Sí que me encuentro en un ambiente bastante tóxico en el sentido de que la gente está muy insatisfecha, pero además se quejan mucho, protestan mucho y critican mucho, que es lo que yo llevo peor, porque al fin y al cabo, si se quejan mucho, pues bueno, puedes hacer algo, pero cuando ya se ponen a criticar, y da igual, o sea, critican a compañeros, critican a jefes, critican porque te coges una baja, critican porque tomas decisiones, ya da igual. Eh, a ver, yo lo que tengo muy claro y es también con relación con la charla anterior es el tema de la actitud. Lo que yo procuro es cuál es mi actitud ante esta situación, qué es lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo aportar, pero desde luego no me planteo un objetivo de solucionarlo ni de hacer grandes cambios porque es que ni está en mi mano ni, ni curiosamente pienso que en muchos casos quieran hacer algo, ¿no? Hablabas antes de resistencias al cambio, microresistencias. Pues yo creo que aquí no hay micros, hay macroresistencias en cierto modo, porque hay un beneficio muy grande, claro, de estar quejándose, protestando, que es no asumir la responsabilidad propia de, bueno, pues venga, voy a hacer esto lo mejor que puedo. Que es verdad que yo trabajo con gente muy buena que les gusta mucho lo que hacen y se comprometen. Entonces, en lo que yo procuro aportar es en esa actitud que yo llevo, que hay veces que se me escapa, me contagio, pero intento decir, vale, no entro, no lo alimento, no lo fomento y de alguna manera hay momentos en los que eso contribuye a relajar, porque es verdad que cuando la compañera, por ejemplo, de despacho empieza, yo me voy por otro lado. Las contestaciones que le doy no son de fortalecer esa queja. Entonces, a mí me sale solo empatizar un poco con la jefa o con las compañeras. O, por ejemplo, hay una persona de baja, me preguntan, digo, pues no sé por qué está de baja. Porque como sé que si te digo el motivo la vas a criticar, pues lo corto de raíz. Digo, bueno, no puedo hacer el cambio en los otros, pero sí puedo evitar yo alimentar esa situación y hacerla más grande de lo que ella pueda ser.
Entonces al final llega un momento, como me decía una compañera el otro día, dice, uy, Paloma, te noto ausente. Y claro, yo pensé, pues normal, es que no quiero estar aquí más tiempo del necesario para no caer en la red. Digo, bueno, y estuvimos ahí charlando un poco, pero claro, pues muchas veces no comparto el tiempo de desayuno porque, claro, es que otra vez y otra vez. Entonces, si lo comparto de otra manera, voy, procuro sacar el tema, desviar temas de conversación también. O sea, tampoco tengo por qué estar salvando a todo el mundo, está a mi mano, pero son pequeños granitos que decías antes, ¿no? Son microcambios de mi actitud que sí que observo que a veces funcionan. No siempre, no busco el cambio en los otros, pero hay momentos en los que el ambiente no se enrarece más de lo que podría ser. Esa es mi experiencia. Pues muchísimas gracias a todos y comparto totalmente también. Es una de las cosas que le comento también en los cursos. Y, y efectivamente cuando tú eres capaz de mantener esa distancia, ese desapego para que no te influya, para que no te afecte esa actitud, em, eres ejemplo también de cara a muchas personas que están satelitando, ¿no? Alrededor de las personas tóxicas, que no les apetece y que no sienten cómo poder afrontar eso, no saben tampoco cómo hacerlo, pero se suman un poco a tu energía, ¿no? Para que de alguna manera no les afecte tanto como podía ser hasta el momento, ¿no? Y sí que es cierto que cuando tú mantienes la calma y tú vas generando esa transformación en ti, pues algo influyes en los demás, porque ven esa fortaleza, ¿no? Ven esa coherencia, ven ese carisma. Y los tóxicos en realidad son personas que quieren llamar la atención, no saben cómo hacerlo de otra manera porque así lo aprendieron y a veces son conscientes del daño que hacen, otras veces no tanto. Entonces, bueno, como no quieren cambiar, porque, bueno, ya ha apuntado Paloma algunas de las razones, sí es importante que nosotros asumamos que lo único que podemos hacer es generar una actitud nuestra muy coherente, muy firme hacia ellos, en la que no entramos en el juego y que ellos con el tiempo no tengan otro remedio que adaptarse a esa nueva forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, eso sí mitiga la relación tóxica contigo. Y respecto al resto, bueno, pues el resto ya poco a poco también irá buscando más la inspiración, ¿no? Y la influencia que tú ejerces y de alguna manera mitigando también ese efecto que les causa la gente tóxica, ¿no? Así que es no alimentarlo. De acuerdo a ello, Paloma, totalmente, no alimentarlo. Bueno, desde aquí muchísimas gracias. Espero veros de nuevo y, y bueno, ya os compartiré las publicaciones con todos los detalles y los pequeñitos regalos que voy a ir haciendo. Que esta vez vienen con regalo. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias Adiós, a ti, Susana. gracias. Susana. Muy Saludos a interesante. todos. Gracias, Susana. Adiós. Igualmente, chao. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos. Voy a dejar de grabar.